literalmente el ser humano es creativo por naturaleza. Estamos hechos para crear. El podcast de Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Fiel creyente de que cuando tú crees en tus sueños, los alimentas, los trabajas y los nutres, tus sueños también creen en ti y te vuelves co-creadora con el universo. Hoy vamos a platicar con la creadora de The Wildflowers, una comunidad donde se comparten tips, herramientas, todo con el objetivo de ayudar a las personas a que sean capaces de transformar su vida. También es cofundadora de Story Tell Her, un taller de public speaking para mujeres. Yulene es speaker, autora y creadora de contenido. Es además intensa profesional, con una personalidad exótica y muy divertida. Así que bienvenida, porque sé que voy a disfrutar muchísimo esta plática. Yulene, gracias por estar en el podcast de Emprendedores. Muchas gracias, qué linda introducción. Yo feliz de estar aquí, ¿verdad? Pues para arrancarnos y entrar un poquito en calor, te voy a hacer 3 preguntas rápidas en las que contesta Échale. lo primero que venga a ti. Va. ¿Qué es eso impensable que has hecho? Me viene a la cabeza haber sido telonera de una speaker internacional que yo admiraba muchísimo y que lo logré porque se lo pedí, literalmente. Ole, muy bien. Sí. ¿Qué es para ti o cómo se ve el éxito? Creo que estos últimos meses ha cambiado para mí la definición y me estoy enfocando en que el éxito sea que pueda disfrutar todo eso que estoy logrando. O sea, que lo que estoy haciendo, sea mi comunidad de mujeres, mis talleres, mis conferencias, de verdad pueda estar presente y disfrutarlo. Y si tuvieras que cambiar algo de ti hoy, ¿qué sería? Creo que sería no querer cambiar nada de mí. O sea, como esta idea, quitarla de la cabeza, ¿sabes? Como ya, simplemente ser y dejar de creer que hay algo que tengo que cambiar de mí. Ay, qué lindo, porque siempre hay algo como esta necesidad de sentir que tenemos que Sí. perseguir el ser, pero el estar, pero el tener y no disfrutar. Qué agobiante después cuando te das cuenta de, hasta que te vas de viaje y dices, es que no lo disfruté por estar pensando en N cantidad de cosas y no estar en el presente. Exacto. Me gusta tu respuesta. A ver, te denominas intensa profesional. Sí. Y a veces la palabra intensa tiene una connotación negativa, ¿no? ¿Cómo lo defines tú y cómo es para ti este concepto? Pues definitivamente, como bien dices, tiene una connotación negativa, sobre todo como muy ligada a las mujeres, ¿no? Como estas mujeres, valga mi francés, que están chingando. Es como, es bien intensa y está ahí como molestando o como que está medio histérica o hormonal. La mamá histérica del chat de la escuela. Exacto, es bien intensa. La emprendedora que se queja de todas las sesiones impartidas por los fellows. Exacto, esa es la intensa. Exacto, justo. Exacto, como qué mal que seas intensa. Y te doy un poco de contexto porque para mí la definición que tengo hoy la he tenido que trabajar, porque yo soy muy intensa desde que tengo uso de razón. Y durante mucho tiempo de mi vida la quise esconder y me daba culpa y me daba vergüenza y me sentía como que de verdad la tenía que sacar de mi ser. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que, uno, ni la puedo sacar de mi ser porque es parte de mi existencia y parte de mi autenticidad. Y dos, que en realidad es un superpoder. Para mí hoy la intensidad es una fuente de energía, es esa pasión que tengo por la vida, esa energía que me lleva y que me impulsa. Es como esta pasión por lo que hago, que me enfoca, que me lanza, que me motiva hacia adelante. Es esta parte de mí que no se rinde. Ahora, dicho eso, la tienes que dirigir, porque la intensidad mal dirigida es cuando se convierte en tu peor enemigo. Y eso a todas nos ha pasado, a todas las intensas nos ha pasado. Cuando la intensidad se convierte en tu enemigo es porque no está bien dirigida o porque la tienes reprimida. Y entonces tenerla en estos dos polos opuestos es cuando te mete el pie en realidad, no por la intensidad como tal, sino por cómo la estás manejando. A ver, y justo creo que, a muchas emprendedoras pasa, o sea, creo que parte del ser emprendedora te lleva un poco a esta intensidad porque es tú mueves, o sea, tú mueves a todos los que vienen atrás de ti, tú mueves tu propósito y esa intensidad, como tú dices, es energía, ¿no? Y justamente, ¿cómo le haces para poder canalizarla? O sea, porque todo el tiempo ahí es existente y a veces es como,
¿Cómo haces tú este ejercicio o esta plática interna, no sé cómo funciona, para ti el poder canalizarla y poder sacar de ella lo mejor? O sea, porque pues eso es lo que te lleva a decir, sí, y sí me atrevo y le acabo hablando al cliente y me acabo haciendo esta propuesta y hago circo y maroma y teatro, y en un día una emprendedora puede montar un evento, porque o sea, eso es Así una, pasa. así pasa, exacto. ¿Cómo la canalizas tú? Creo que lo primero es conocerla, porque mi intensidad no es igual a la tuya y tu intensidad no es igual a la de Ana Victoria y cada uno tenemos una intensidad distinta y se representa o se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, lo primero es, como todo en esta vida, conocerte y conocer tu intensidad. Y para mí fue un trabajo de literalmente voltear hacia atrás y ver todos esos años y como los últimos 5 o 6 años en donde, ok, ¿en qué parte mi intensidad ha estado presente? Y en qué parte mi intensidad me ha llevado a expandirme y en qué parte mi intensidad me ha llevado a contraerme o a meter la pata o a como alejarme de mí. Entonces, el primer paso para mí sería entender tu propia intensidad, en qué momentos se hace presente esa intensidad, en qué momentos sientes esa energía y qué haces con ella después. Porque yo me di cuenta que cuando estaba mal dirigida mi intensidad, haciendo este como recap de mis últimos años, era una sensación de sí, vamos, 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 vamos. Y después, como abría demasiadas ventanas al mismo tiempo, no podía sostener todas las ventanas abiertas y abandonaba el 90% de esas ventanitas abiertas. Entonces, al darme cuenta de esto, entendí que uno, necesitaba abrir menos ventanas al mismo tiempo. Dos, tenía que manejar esta energía y esta motivación y este impulso a lo largo de todo este caminito, no solamente al inicio, no solamente, sí, lancemos a la primera idea que tengo, sí, di que sí a todo, sino, a ver, elige batallas, elige puertas, elige en dónde sí vas a poner tu atención, tu energía, tu enfoque. Y a partir de ahí fui construyendo esta nueva versión de mi intensidad que me hace aventarme, ser valiente, pero en donde la puedo sostener a lo largo del tiempo para no quemarme y para no agotarme o para no renunciar, porque eso es lo que nos pasa mucho y a las emprendedoras. Es como, sí, 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 y al primer tope, al primer fracaso, al primer agotamiento, al primer dices, no, no, es que esto no es para mí, chido, güey, me voy. Oye, te voy a decir, ya saber, creo que yo relaciono mucho tu energía, por ejemplo, justo con la de Anavik, ¿no? Que es justamente esta creadora y esta impulso, o sea, primer gran impulso que tiene gran propósito y así, y después justo para el tema de poder operar y así, se diluye un poco, ¿no? Porque ella es buena para crear y luego para que las cosas ocurran, pues es donde podríamos decir de donde falla, ¿no? Ajá. Y entonces, pero yo también, por ejemplo, yo creo que soy muy intensa, pero muy intensa en el tema de, ok, hagamos, pero ordenemos, pero nos mantenemos positivas, pero sí podemos, o sea, y como en sí, como en este balance. Para ti, ¿quién ha sido este balance para poder justamente decir todo lo que hago sí se ejecuta y se puede llevar a un proyecto que tiene un inicio, un fin, habrá salido bien o mal y después se continuará, pero que al final llega a un tema de desarrollo? Creo que he tenido que ser yo mi balance, porque justo en esta parte me di cuenta que era esta persona que iniciaba y no terminaba. Y me pasó que me empezó a doler tanto eso conmigo misma, o sea, se empezó a convertir en un dolor, en una incomodidad en mi vida, darme cuenta que empezaba cosas y no las terminaba, que me metía a un curso y no lo acababa. Y me dolía mental, física y emocionalmente, ¿sabes? Era como una especie de, como de fracaso conmigo misma, hasta que dije, a ver, espérate, ¿cómo le hago para mantenerme en mi propia palabra? ¿Cómo le hago para que todo esto que estoy soñando, para que todo esto que me estoy imaginando, sí lo pueda sostener y llevarlo a la realidad? Porque además, digamos que en uno de mis proyectos, en Storytell Her, sí tengo una socia, pero en el otro soy mi propia socia. Yo soy yo conmigo. Y si no cumples tu palabra y si no la sostienes, no hay manera de avanzar, porque es, o sea, parte de ser emprendedora es la parte más difícil, como que estar tú contigo. Y empecé a encontrar trucos mentales en el camino, trucos que me ayudaban a sostenerme, por decirte una tontería. Si tenía la idea de lanzar un taller, ¿no? Un taller que tenía muchas ganas de una idea, lo que sea, y ya sabía yo que si no hacía algo al respecto, era probable que me convenciera a mí misma
mi Nancy, yo le digo, así mi juez en la cabeza, ajá, que me decía como no, nadie se va a inscribir, no te va a pagar nadie, va a ser un fracaso, bla, bla, bla. Para ganarle a Nancy, lo publicaba. Y me daba igual si se inscribían 1 o 2 personas. Como ya estaba publicado, y una cosa que tengo desde chiquita es que mi palabra vale mucho. Entonces, si digo que hago algo, lo hago. Para mí, el no cumplir con eso era, no hay manera. No hay manera. Entonces, encontré que ese era mi truco mental o mi truco como existencial de ser ejecutadora. Y poco a poco, a lo largo de los últimos 7 años, me he convertido en una doer muy cañona. O sea, a mí se me mete algo en la cabeza y he aprendido a estructurarlo, a agarrar todas las herramientas que necesito para llevarlo a cabo, con todos estos trucos que he aprendido en el camino para no tirarme mi propia idea o para no vencerme ante el fracaso, ante la desmotivación, ante mi propia Nancy. Y creo que ha sido balancear estas dos partes de qué tanto creo y qué tanto ejecuto. Y hoy ya me doy cuenta, porque soy bien atascada, porque soy intensa, que hoy ya me doy cuenta cuando me estoy atascando y me hago un poquito hacia atrás. Digo, espérate, sosténlo. Si te atascas tanto, no vas a poder seguir sosteniéndolo. Y me empiezo a hacer hacia atrás, empiezo a cerrar ventanitas y digo, espérame, esto sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer un poquito después. Por ejemplo, ahorita voy a lanzar una especie de brunch de intensas, ¿no? Que traigo ahí en la cabeza desde diciembre de lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Pero ya estaba yo de atascada, de bueno, hago 1 en mayo, después 1 en junio, después 1 en octubre, después y dije, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te sientas, te tranquilizas, respiras, intensidad bien dirigida y voy a hacer 2. 1 en junio y 1 a finales de año, en diciembre, para cerrar el año. Porque vi mi agenda y era un atasque brutal entre Storyteller, entre las conferencias que ya tengo buqueadas, entre los eventos que ya tengo hechos. Pero eso ha sido, honestamente, un trabajo de autoconciencia, de autoconocimiento y de aprender a dirigir mi propia intensidad. Muchas cosas que quiero rescatar de tu respuesta. Uno, a ver, me encanta tu respuesta porque creo que muchas emprendedoras tienen esta idea de que si no tienen una socia, si no tienen entonces no se puede, ¿no? Y entonces me encanta como justo que puedan ver el ejemplo de alguien que dice, ¿sabes qué? Es que en uno sí lo tengo y en el otro no, y soy yo, ahora sí que midiéndome las aguas. Y la otra, me gustaría que justo que calláramos en el tema de Nancy. Tiene este concepto de quién es Nancy. A ver, y te voy a decir, toda la tenemos, y porque es la razón por la que muchas emprendedoras ahora tenemos el programa que viene que se llama Desde Cero, en el que muchas de ellas, es el programa que tenemos para todas las que dicen, ¿será que quiero emprender? Quiero emprender, pero ¿por dónde empiezo? Y así. Pero ya traen en la cabeza este rollo de quiero emprender. Y es como, con pláticas con ellas, y es como, ay, llevo pensando en esto como 6 meses, y es como, ¿cómo? ¿Cuál es tu o sea, quisiera que les platicaras quién es Nancy en tu vida. ¿Cómo la desarrollaste y cómo platicas con ella? Porque aparte me da mucha risa cuando lo haces. Bueno, Nancy es mi juez interno, ¿no? Esta vocecita que todas y todos tenemos y que no se va a ir a ningún lado porque es parte de nuestra existencia como seres humanos. Lo primero que hay que entender de Nancy es que tú no eres Nancy. O sea, todos tenemos esta voz que se desarrolla de los 0 a los 7, 8 años más o menos, en donde no tenemos filtro en nuestra mente, o sea, no se ha desarrollado la corteza prefrontal y todos los mensajes que escuchas a tu alrededor se van pasando, todos, absolutamente todos. Eres muy buena en las matemáticas o eres muy mala en las matemáticas. Eres desordenada, eres buenísima, lo que sea. De tu mamá, de tu tía, de tu primo, del amiguito, de la miss, etc. Y todo esto, o sea, todas estas voces, obviamente aunado a diferentes circunstancias o experiencias de tu vida, se van creando en tu inconsciente o se va formando esta vocecita que hoy escuchas todo el tiempo de la vas a regar, no lo hagas, es que qué ridícula, es que tú tienes la culpa, es que no eres suficiente. También hay veces que va hacia lo positivo, ¿no? Todos tenemos también esta voz positiva que te dice como, ya vas, lánzate, sí lo vas a poder, te vas a ver muy bien, lo que sea. El problema es que como escuchamos todo el tiempo a Nancy, como tú le quieras llamar, da igual, crees que es real, crees que es la voz de la verdad. Es como si lo escucho todo el tiempo en mi cabeza,
pues debe de ser mi propia voz, ¿cierto? O sea, es la voz de mi mente. Pero en realidad no es la voz de tu mente. En realidad es solamente esta voz a lo largo de tu vida que se ha generado. Es como esta película que seguramente vieron de Disney, de Luca, en donde el amigo le dice, ya sé cuál es tu problema, cuando no se atrevía a lanzarse por el precipicio. Le dice, ya sé cuál es tu problema. Tu problema es que tienes a un Bruno en la cabeza. ¿Y qué es lo que le dice? Le tienes que decir, silencio, Bruno. Bueno, pues es exactamente igual. Nancy es una terrorista, pero aquí está la parte interesante. Nancy lo hace para protegerte. Lo hace para que no vuelvas a sentir eso que sentiste cuando te dijeron que eras desordenada, para que no vuelvas a sentir ese fracaso, para que no vuelvas a sentir esa vergüenza, esa culpa, etcétera. ¿Y qué hace? Te trata de detener. Es como, no lo hagas. Claro que parece una relación súper tóxica que te dice no lo hagas a golpes y eres una fracasada, ni lo hagas. Pero en realidad lo único que está tratando de hacerte es protegerte. Es un instinto de supervivencia. Lo que necesitas, no puedes negociar con Nancy, porque con Nancy no se negocia, es como los terroristas, no se puede negociar. Lo que pasa es que el primer paso es ponerle un nombre, parece una tontería, pero es real. Cuando le pones un nombre a esa vocecita, te puedes desasociar, nunca sé cómo se dice. Te puedes hacer para atrás. Y es como, si yo le digo, es Nancy, cállate Nancy, es mucho más fácil que decir, ay, Julen, ya cállate, ¿sabes? Es como no es un autoataque, es, ay, esta vieja hablando en mi cerebro. Y lo que hace lo que hacemos al ponerle un nombre es empezar a detectar la voz, porque sabes que Ana, tú Nancy no te dice lo mismo que mi Nancy. Todas tenemos una voz distinta y va cambiando conforme vas avanzando en el camino. Hay veces que está mucho más enfocada, dependiendo de lo que estás viviendo en tu vida, hacia lo físico. Hay veces que está mucho más enfocado hacia lo intelectual. Hay veces que está más enfocado hacia lo social. O sea, Nancy va cambiando de target y de mensaje. Si tú no tienes detectada la voz de Nancy, le crees todo. Y siempre les digo este ejercicio para detectar cuando Nancy está hablando. Cuando te estás sintiendo muy mal, es decir, cuando estás sintiendo culpa, cuando estás sintiendo mucha ansiedad, cuando estás sintiendo mucha vergüenza, cuando estás muy enojada, es muy probable que Nancy, ahí está, dándote un mensajito, porque estás reaccionando a algo y no necesariamente es algo externo. La mayoría de las veces estás reaccionando a algo interior, algo que te estás diciendo, algo que estás pensando sobre esa situación, algo que estás como viviendo como si fuera real en tu cabeza. Y cuando haces estos ejercicios, cuando empiezas a ponerle atención a esta vocecita, a esta Nancy, empiezas a cacharla y es mucho más fácil decirle, ay, Nancy, ya siéntese señora, nadie la invitó a esta discusión. Te callas y te sientas y no te quiero escuchar, muchas gracias. Y esa es la forma de callar a Nancy, poniéndole nombre, detectando sus mensajes y mandándola a callar, literal. No puedes negociar, porque piénsalo de esta manera. ¿A ti te ha servido negociar alguna vez con tu Nancy? Nunca. Nunca. Dialogar con ella no funciona porque es terrorista. Claro, siempre tiene una respuesta igual o peor de dura. Oye, a ver, y creo que ahí hay una receta medio formulilla mágica, porque si detectas a tu Nancy, ¿no? Te conoces, pero conoces a tu Nancy. La detectas, la aprendes a callar. Y por el otro lado aprendes en eso que decías, de decir, a ver, si yo me comprometo conmigo, y te oí en la TED Talk, y desde que te oí como que me quedó muy grabada, es de decir, a veces hacemos promesas con todo el mundo y es como, no, se lo prometí, voy a llegar y no sé, pero cuando hacemos promesas con uno mismo, a veces las rompemos, ¿no? Ajá. Y entonces, quisiera entender para ti cómo es decir, a ver, Juliana se prometió que íbamos, y entonces hago, ¿y qué trucos también tienes para ello? Porque pues a veces es bien fácil decir, sí, por cosas muy tontas, es decir, sí voy a hacer ejercicio en la noche. No, pues, y entonces, pues obviamente, a ver, y así se va escalando y escalando a muchas promesas que no te cumples a ti. ¿Cómo trabajas tú esa parte? Pues mira, la verdad es que yo no tenía esta noción hasta hace como 5 años con una terapeuta que le dije, es que siento que no confío en mí. O sea, no confío en que no confío en que puedo confiar en mí. Y ella me dijo, lo único que soluciona eso es que empieces a cumplir tu palabra. Porque cada vez que no cumples eso que dijiste que ibas a hacer, es como si un pedacito de tu confianza la volvieras a romper. ¿Ves? ¿Y tu Nancy qué va a decir? ¿Ves? Mucha vieja dice que va a hacer algo y no lo vas a hacer, ya ni que para qué te haces, no lo vas a hacer. Y
ahí, cuando me explicó esto, fue como si me abrieran una parte del cerebro y dije, claro, muchas de las veces que digo que voy a hacer algo, no lo sostengo. Y rompo esa palabra conmigo y soy la mejor quedada con todo el mundo, ¿eh? Claro. Y puedo ir a la Atlántida siempre que haya quedado contigo, pero conmigo no lo hago, no lo sostengo. Y para mí, esta es mi experiencia, no soy experta en esto, pero esta es mi experiencia. He empezado de poquito. Es como, si digo que hoy voy, o más bien, me fijo en lo que digo que voy a hacer, conmigo, me fijo en, a ver, si de verdad me voy a levantar a las 5 o estoy muy cansada y mejor no me digo que me voy a levantar a las 5. Y se vale. Pero si digo que me voy a levantar a las 5, hago todo lo que está en mis manos para levantarme a las 5. Por supuesto que después pueden pasar muchas cosas en el ínter y también está bien, es la vida. O sea, no siempre puedes sostener al 100%. Pero lo que hago, o lo que he hecho, es tratar de hacer pequeñas promesitas y vas acumulando estas promesas cumplidas. Vas acumulando el haberte quedado bien a ti, vas acumulando el haber cumplido con tu propia palabra, con ese sueño que tenías, como de hoy voy a mandar el mail y hago lo que sea que tenga que hacer, ya sea hablarle a mi hermana, darme un premio después, o sea, lo que sea para cumplir. A ver, y no soy tampoco monedita de oro ni me ha salido todo. En el ejercicio, por ejemplo, a mí todavía me cuesta trabajo. Pero sé que lo voy a lograr eventualmente porque lo he logrado de a poquito en las otras áreas. Si aplico esa misma fórmula de ir construyendo con pequeñas promesas que voy cumpliendo, y creo que ahí está el camino, son los pequeños pasitos o las pequeñas acciones que se van acumulando y después te volteas y dices, órale, sí lo logré. No manches, sí pude, ¿por qué no voy a poder otra vez? Claro, es que somos atascadas. Es como voy a empezar a leer el libro y entonces primero te sientas y lees una hora, pero claro que mañana no la tienes. Exacto. Entonces mejor lee una página diaria y vas a acabar el libro, claramente. Y después será más sencillo avanzar en ello. Oye, y hablando de libros, ¿qué estando yo sabe? A ver, tú eres storyteller. Ajá. Y creo que algo importante es como, a ver, cada que las emprendedoras lanzan un producto, un servicio, es un buen momento justamente para poder compartir al mundo una nueva historia. Uh-huh. Desde tu expertise, ¿qué tiene que contener? O sea, ¿qué aspectos deben de cuidar las emprendedoras al momento de construir sus historias? Porque tienes que contar su historia como emprendedora y la de sus lanzamientos y productos. Uy, me encanta el tema del storytelling porque es como, me encanta. Bueno, una cosa que creo que es importantísimo es que todo el tiempo tenemos historias que contar, todo el tiempo. O sea, si tuvieras mi celular, te mueres, porque cada cosa que me pasa a mí, la escribo. Me enojé con el pinche policía que estaba y lo escribo. Y, o sea, y nada más escribo, no crees que escribo toda la historia, es como policía apretó el semáforo, lady semáforos, porque se me ocurrió. Mi papá me dijo que, o sea, muchos de mis reels que hago personajes de así son de la vida real. No crean que me los invento todos, algunos sí me los invento, pero la gran mayoría son de la vida real y la gran mayoría estoy en las comidas familiares o en situaciones familiares y estoy viendo y digo, esta historia tiene que contarse, esto lo tengo que decir. Entonces, a veces se nos olvida que todas pasamos miles de cosas en la semana. Si te pones a pensar, es que miles de cosas. ¿Qué si la mami te dijo? ¿Qué si la directora? ¿Qué si tu hijo te contó? ¿Qué si la pareja? O sea, te pasan miles de cosas. Y ya de ahí tienes miles de ejemplos para rescatar y poder traducirlos en aprendizaje, en tips, en herramientas, en compartir, en convertirlos en una anécdota que se enganche con lo que le querías contar a tu clienta, lo que sea. Por un lado, creo que es eso, abrir los ojos. Y hay una parte en el libro de Big Magic, que les recomiendo que lo lean, por favor, de Elizabeth Gilbert, es buenísimo para las mentes creativas, en donde dice, siempre tienes que estar atenta a tu alrededor, siempre tienes que estar buscando estas historias. Y es que ahí están. La historia que me contó, o sea, de verdad, yo siempre les digo que, ojo, con
lo que me cuentan y lo que pasa a mi alrededor, porque, o sea, siempre estoy tomando nota. Si mi hermana me contó que no sé qué, es como de, pero 2 minutos, que la apunto porque esta está buenísima para un reel o para un newsletter o para una conferencia. Y eso es por un lado, siempre estar buscando inspiración, siempre estar leyendo, estar escuchando lo que te dicen las otras personas. Tus mismos clientes siempre tienen historias, porque las personas estamos hechos de historias. Por un lado es eso. Y por otro lado, hay miles de fórmulas de storytelling, miles, o sea, literalmente hay miles de fórmulas y miles de formas de hacer storytelling. Yo, Yulene, la que yo hago de manera natural, si quieres, o la que me sale de manera natural, siempre incluye estos elementos. El primero es como el gancho, ¿no? Que esto es algo ya muy conocido, como de cómo me vas a enganchar, y esto lo uso mucho en mis conferencias. ¿Cómo me vas a enganchar? ¿Qué, una pregunta, una confesión, un secreto? ¿Qué quieres hacer para que yo diga, pero esto no me lo pierdo? Pero esta me siento y lo escucho. Lo segundo es como preséntame un problema. Dime qué es lo que me une contigo, un problema, un deseo, una emoción, algo que yo diga, y esto a mí me sale de manera natural y lo digo así abiertamente, no sabía ni que existía esto, pero me sale de manera natural encontrar algo en común contigo, algo que me dolió a mí, que sé que probablemente te va a doler a ti. O un problema que tuve yo y te lo explico porque sé que probablemente a ti también te ha pasado. Y no hay nada mejor para el ser humano que decir, ¿a ti también te pasó? Buenísimo, no estoy solo en esto. Entonces es como encontrar eso que me une con mi audiencia, sea la que sea la audiencia. Y después es desarrollar un poquito, desarróllamelo. Dime de verdad, cuál es ese problema, qué pasos has tenido que dar, el caminito, por qué llegaste aquí o cómo has llegado hasta aquí, cómo te encuentras otra vez aquí. Y obviamente el cierre, ¿no? Como el clímax, el momento en el aha moment, el que lo resolviste, en que se dio, en que ahí metes la venta, en que lograste descubrir el elixir de la vida. Y así es como creo que se cierra el storytelling de principio a fin. A ver, ese es un tema que a mí me parece bien importante, que seas, a ver, tú te basas mucho en algo cotidiano, ¿no? Decir, a ver, a todos nos pasa. Pero sí me toca a muchas emprendedoras que me dicen, es que yo no soy creativa. Y es como, tú que les dices a todas las personas que dicen, es que no soy creativa, cuando yo sí creo también que la creatividad, y en Virtual lo vemos, es como, está en lo cotidiano, y aún siendo la persona más estructurada, parte de ser creativa implica que lo estructures, y tú tienes tu método de decir, claro, lo apunto, si no lo apuntaras, seguro se te iría al infinito más allá, y entonces se va. ¿Qué les diría a todas las personas que digan, es que no soy creativa, entonces pues no se me ocurre cómo poder contárselo a mi audiencia, el problema ya no entiendo cómo relacionarlo, y entonces ya su Nancy salió a reducir, exacto. Y no ocurrió nada? ¿Qué le dirías a todos que dicen que no son creativos? Bueno, para empezar, o sea, literalmente el ser humano es creativo por naturaleza. Estamos hechos para crear. Todo lo que se nos ocurre en la existencia es creatividad. Si se te ocurrió un contrato, yo soy abogada de carrera, eres creativa. Si se te ocurrió una solución matemática, eres creativa. Si se te ocurrió una manera de sacar a tu hijo del berrinche, eres creativa. O sea, todo el tiempo estamos creando porque nuestra mente está hecha para crear. El problema es que nos han vendido la idea de la creatividad, del artista que se encierra en su cuarto y está atormentado por todo lo que tiene que hacer. Y eso es una especie de creatividad. Pero la creatividad está en todas partes. La creatividad es encontrar soluciones nuevas, encontrar caminos nuevos, propuestas diferentes, posibilidades. Lo primero que te diría es que le tienes que poner atención a tu creatividad para que tu creatividad te ponga atención a ti. Porque si la has como metido en un cajón, pues obviamente está empolvada. Es como hace cuánto no andas en bici. Si te has bajado de la bici hace 40 años y quieres volver a retomarla, pues te va a sacar un par de veces. Y es normal. Darle espacio de manera constante a tu creatividad, como sea que tú hagas tu creatividad. Hay personas que la creatividad les viene mientras corren, hay personas que la creatividad les viene mientras dibujan, otras que mientras escriben, otras, como sea. Otra vez es autoconocimiento. Tienes que pensar en qué momento se te ocurrieron buenas ideas, en qué momento dijiste, sí es cierto, y lo hiciste. Para mí, como funciona la creatividad en mí, es en lo cotidiano, en estar poniendo atención todo el tiempo a lo que pasa a mi alrededor, pero también ha sido descubrir, darle estos espacios en mi vida a la creatividad, darle estos espacios en donde permito que mis ideas
como que se marinen y remojen. El otro día justamente tengo una conferencia la siguiente semana de storytelling y de public speaking, pero digamos que la que yo había hecho era para mujeres en tecnología, ¿no? Entonces tenía que darle la vuelta porque en estas son muchos más directivos, muchos más hombres, entonces tenía que cambiar el inicio y como que la premisa, y etcétera. Y estaba Ana duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que dije, basta, ya, está atorada esta idea, no pasa nada. Tenía una migraña brutal ese día, entonces dije, me voy a recostar tantito, o sea, literal, voy a sentarme en mi sillón de la tele 10 minutos a que se me pase y que haga efecto la pastilla. Y me quedé como esas veces que medio que te quedas dormida porque me puse a leer y como que medio me quedé dormida 20 minutos, lo cual nunca me pasa porque me cuesta muchísimo trabajo las siestas porque soy ansiosa, entonces siempre estoy viendo el reloj de faltan 5, falta 3, faltan 2, ya sabes. No puedo con las siestas. Si me voy a dormir, me tengo que dormir 3 horas. Pero estaba como muy cansada, entonces me quedé tantito dormida y cuando me desperté fue como, ¡oh! Ya tengo. Así, me vino literal la pregunta. Y no es que sea yo especial, es que he aprendido cuando está atorada la creatividad, cuando está atorada la idea, cuando está atorada este inicio, la tienes que dejar marinar. Es como si la dejaras respirar. Y tienes que aprender a dejar respirar tu creatividad, darle espacios. Yo hoy he aprendido que le tengo que dedicar un día a aterrizar mis ideas, a escribir, a darle espacio a mis conferencias, a que se me ocurra nuevo contenido, a que se me ocurran nuevas estructuras para poder compartir en un reel. Pero durante mucho tiempo quise presionar mi creatividad, ¿sabes? Me tengo que apurar para crear el contenido. Y hoy, obviamente yo tengo el privilegio de que yo soy la dueña de mi agenda, entonces he logrado que los lunes en la mañana por lo menos, todo el lunes en la mañana es para mí. ¿Me das una cita? No, si quieres nos vemos el martes. Y claro que es incómodo, claro que he tenido que decir no y convencer a mi Nancy de que estoy chambeando, porque ¿qué crees? Mi Nancy intensita es como de, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás facturando? ¿Por qué no estás en junta tras junta tras junta? Eres una floja, ya sabes. Entonces también he tenido que decirle a Nancy, señora, siéntese, esto es parte de mi chamba, de hecho, esto es parte de mi trabajo, porque la creatividad es parte de mi trabajo. Entonces, mi respuesta concreta sería, si le das espacio a tu creatividad, 15 minutos al día, 10 minutos al día, y la empiezas a conocer, te empiezas a hacer las paces con ella, la creatividad va a empezar a tomar espacio en tu vida. Y de verdad lean este libro de Elizabeth Gilbert, a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Es buenísimo, se llama Big Magic o Libera tu magia en español. Buenísimo, buenísimo. Oye, y te voy a decir, a ver, creo que algo que a muchas les pasa, tú eres la imagen de Wildflowers y sales y haces contenido, pero muchas emprendedoras es como desde decir, híjole, tengo que ser yo la voz y la cara, y les cuesta, les cuesta trabajo. Uh-huh. ¿Tienes algún truco, o sea, de qué forma te convences a ti? Digo, tú dices, por ahí leí que te consideras penosa, pero para mí eres muy extrovertida y es como una cara que pones, ¿no? De cierta forma. Claro. Entonces, ¿cómo le haces para llegar a ese punto en el que dices, claro, yo me atrevo a grabarme y ser la cara y además hacer cosas muy chistosas y te pones a veces en situaciones como chistosas? O sea, ¿cómo aprendiste a hacerlo? Sí, o sea, es que yo soy muy introvertida en el sentido de que a mí me pones en el escenario y es como si hay una parte de mí que se apodera y entra Yulene la speaker, y lo mismo me pasa con los reels, es como Yulene la actriz y entra y se apodera de mí. Pero en el 1-a-1, si tú me sueltas en un cóctel al mingling y small talk, es como, hola, mucho gusto. O sea, me paraliza, me choca, esa situación me choca. Por eso digo que soy penosa en ese sentido. Pero creo que son dos cosas las que yo hago. Yulene el speaker es una especie de personaje, y no personaje porque no sea así, porque creo que soy muy igual en la vida real que como soy en el escenario. Pero es como si yo supiera en mi mente, o he logrado diferenciar o poner en dos cajitas, Yulene cuando se sube al escenario, Yulene cuando es speaker, cuando es mentora, cuando estoy haciendo reels, es Yulene la speaker, Yulene la mentora, Yulene la que hace los reels, ¿sabes? O sea, es una especie de alter ego que creo en mí y que además lo hacen todos los artistas. O sea, Rihanna en sus conciertos no es la misma Rihanna que es en su casa. Entonces, poder diferenciarte y poder poner como estas características que quisieras
que tuviera esta alter ego tuya, te ayuda mucho a lanzarte y a no verte como que, ay, no sé, siento que le damos tanta importancia, ¿no? Y luego es como de, güey, ni te ve nadie. Todo el mundo está absorto en sus problemas. No, y pasa, en menos de 24 horas ya, O sea, todo el mundo está absorto en sus problemas y en sus propios pedos en la vida. O sea, no es tan importante. Y lo segundo es como encontrar la manera de hacerlo tú. Yo al principio, cuando empecé a crear contenido hace 7 años, lo estaba haciendo desde otro lugar. O sea, he tenido que aprender muchísimo para hoy tener los reels que tengo. Y al principio hacía posts fijos que son cero mi personalidad. Y trataba de copiar otros de carrusel. Y me tardé, pues, a lo mejor 2 años en darle al clavo. Pero creo que la clave fue la consistencia. La consistencia con el cambio, con aprender, con ajustar. Ok, este post no funcionó. Y claro que me frustro. Y claro que me desespero. Y hasta el día de hoy, como no, es que estuve 2 horas grabando eso y llegó a 100 personas. O sea, ¿qué más quieres Instagram de mí? Literal. O sea, claro que me frustro y claro que me da angustia y digo, ¿qué no funcionó? Pero después me relajo y digo, a ver, espérate, retómalo. No funcionó, listo. ¿Le puedes dar la vuelta? Bien. ¿No le puedes dar la vuelta? No pasa nada. Listo. Como que creo que es una especie de mantenerte otra vez. ¿Eso es lo que quieres de verdad? Aprender a hacerlo, hazlo y ajustale. Justo ahorita tuve un taller que se llama Contenido Intenso, en donde les enseño a las mujeres a empezar a crear contenido. Pero no para que se hagan virales, no para que hagas el bailecito, sino para que compartas tu mensaje, para que compartas ese valor. Y porque sabes que, Ana, lo que yo he notado es que tú me dirás, porque tú tienes más contacto con emprendedoras que yo, pero las redes sociales es una gran herramienta para las mujeres. Es una gran herramienta de expansión económicamente. Es como si nos abrieran la puerta porque tú eres la que controla eso. Tienes la capacidad como creadora de contenido de llegar a más personas, de tocar esas puertas, de expandirte económicamente, de a lo mejor hasta encontrar la libertad financiera gracias al contenido. Porque te abre puertas que desgraciadamente hoy todavía no están abiertas. Y eso es lo que les enseñaba. Y una de las cosas que más me encontré en este grupo increíble de mujeres, que además las vieras hoy en el chat, o sea, ya una salió con un libro, no, o sea, que creé unos monstruos, Pero una de las cosas que más me di cuenta es que nos topamos porque no tenemos claridad. En el momento en que tienes claridad, es como que se abre una puerta. ¿A qué me refiero con esto? Si tú sabes que lo que quieres es compartir tus pasteles porque amas tus pasteles, encuentra el cómo. Tú no quieres salir a cámara, métete a TikTok y todo el tiempo les estoy mandando formas en donde no salen los creadores. Sale la historia, sale el cliente, sale lo chistoso, la señora de Costco, nunca sale ella. Encuentra el cómo, pero si no tienes el qué, es donde te atoras. Y se crea una especie de burbuja de confusión que además a las mujeres nos quieren confundidas. Eso es una realidad. Y nos cuesta mucho trabajo salirnos de esta confusión y creer que podemos tener la respuesta a lo que sea. Cuando tienes la claridad, cuando tomas el tiempo de decidir qué quiero compartir, empieza a probar tus cómo. No quieres salir a cámara, no tienes que hacer los reels como yo. Puedes escribir, hay una cuenta que amo que se llama Cartas al Universo. Literal son puros poemitas o decretos, afirmaciones, nunca salen ellas. Pero lo que tenían claro, me queda muy claro, es lo que querían compartir. Y creo que de ahí parte todo. No tienes que hacerlo como las demás personas, no tienes que ser actriz, no tienes que ser la mejor en los reels. O, por ejemplo, hay una que me encanta que se llama Soul Food, lo hace súper bien. Es como comparte sus recetas desde un lugar distinto y no sale ella de, hola, te voy a compartir. Lo encontró con medio poemas, medio musiquita, pero creación, o sea, hay 1000 formas. De eso sirve la creatividad. Oye, y ya para ir cerrando, ¿qué hacks, herramientas usas tú para poder hacer justamente tu reels? O sea, para todas las que están haciendo contenido ahorita que dicen, ay, no sé ni qué, o sea, no sé ni entrar bien a Instagram. Pero ¿qué herramientas usas tú que hoy digas, a ver, ponte a estudiar cómo utilizar? ¿Qué herramientas les recomendarías? O sea, herramienta física, pues,
O sea, Sí, una app. la app número 1, bueno, yo grabo directo, chance los creadores muy acá me van a llover, pero yo grabo directo en Instagram y en TikTok. En Instagram cuando necesito filtros, porque tiene mejores filtros, y en TikTok porque tiene mejor definición la cámara y es más fácil ir acortando los videos. No necesitan un gran kit de herramientas con que compren un aro de luz en Amazon que cuesta $300 y se pongan en una ventana que les dé de frente la luz y se compren un tripié que literal se los acabo de mandar a estas mujeres de contenido. Cuesta $250. Ya la armaron. O sea, listo. Hay 1000 tutoriales en YouTube que es cómo grabar en Instagram. Métanse. O sea, atrévanse a ser malas. Ana, nos da pánico ser malas. Nos da pánico no ser buenas en lo que hacemos. Pero para ser buena en lo que haces, tienes que aceptar que vas a ser mala un rato y que no te van a salir y que se te va a salir movida la cámara y que no va a estar bueno tu reel y que va a tener 3 views. Y solo así vas a poder llegar a ser buena. Claro, cuando empezamos a caminar no éramos buenos caminando, gateábamos y nos caíamos 50 veces y luego se nos olvida. Exacto, en todo. Y la app, ya después bajo el video, o sea, le pongo descargar, lo bajo, y la app gratis de CapCut, please, ahí está todo. Ahí tienes letras, ahí tienes subtítulos, ahí tienes corte, ahí tienes filtros, ahí tienes música, ahí tienes transiciones. Todo está resuelto en CapCut. Entonces, de verdad que no es difícil, es ponerte y atreverte a la incomodidad de que la vas a arruinar, no te va a salir, no te van a comentar, no te van a dar likes. Si les sirve de consuelo, yo subí ayer un post y tuvo 100 likes. Y me da igual, 3 me escribieron de wow, me cambió mi día. Listo, check. Lo que sigue. O sea, ya, no eres tu Instagram, tú no eres tu contenido. Oye, ya por último, porque nos encanta que la audiencia tenga un reto. O sea, si hoy tuvieras que darles un reto a todas las mujeres que nos están escuchando o que nos van a escuchar, ¿cuál sería? Uy, este es algo que yo estoy trabajando en mi vida y que me está costando sangre. Y por eso se los quiero compartir, para no ser la única que lo está trabajando. Y es dejar de ser la niña buena. Dejar de ser la niña buena una vez al día. Dejar de querer ser la que todos quieren una vez al día. Dejar de ser la que le cae bien a todos una vez al día. Y eso significa, pues a lo mejor poner límites. Eso significa a lo mejor decirle a alguien que no vas a trabajar con ellos. A lo mejor eso significa mandar un mail incómodo, difícil, no contestarle a tu papá porque es la 5ª vez que te llama y ya no puedes más. Decirle que no a tu hijo porque en ese momento no puedes. Y eso me ha ayudado a verme a mí desde otra perspectiva. Dejar de jugar a ser la buena onda, la linda, la que se queda calladita, la que le agrada a todo el mundo, porque es muy difícil caerle mal a las personas. Es muy difícil decirle no a las personas. Es horrible, para las mujeres es horrible. Sí, pues es que pareciera que estamos programadas para querer ser divinas para todo el mundo, divinas para todo el mundo. Por último, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde pueden ver tus maravillosos reels a los que yo sí les doy like? ¿Dónde te encontramos? Estoy en Instagram como The Wildflowers MX. Si ponen Yulene Galera les va a salir luego. The Wildflowers MX. Y para los talleres de Public Speaking estoy en storyteller.mx, igual en Instagram. Y ahí están las nuevas fechas para que se vayan a inscribir, que ya nos queda nada más de octubre y noviembre y ya cerramos el año. Maravilloso, pues. Gracias a todas a las que llegaron hasta esta parte de este gran episodio. Yulene, me encantó platicar contigo. Me llevo también muchas cosas que no podía estar escribiendo porque se ve muy obvio, pero volveré a oír este episodio para entonces poder hacer mis notas. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si sabes que este contenido le puede funcionar a alguien más, por favor, compártanlo. Y pues nos vemos en el próximo episodio del podcast de Emprendedoras. Muchas gracias.